por el libro de los Hechos. Hechos 8:4. Hechos 8:4. Aleluya, Jesús. Amén. Todos hemos encontrado la cita bíblica. Es muy importante mirar la palabra de Dios para que todo lo que se hable y se predique desde este lugar, usted la está cotejando con la palabra de Dios. Predicación del Evangelio en Samaria, dice la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y le imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Qué importante la palabra de Dios en este tiempo y en todos los tiempos. Porque la Biblia dice cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará por toda la eternidad. Lo que tenía cumplimiento hace 2000 años atrás, sigue teniendo cumplimiento en estos tiempos. Y en estos últimos tiempos, hermano, cuando estamos en el umbral de todos los acontecimientos proféticos por la palabra de Dios, es cuando más tenemos que creer a la palabra de Dios. Que todo lo establecido en la palabra de Dios, y aunque los credos, las doctrinas, la iglesia, los grandes ministerios, los grandes seminarios, los grandes hombres que ejercen la predicación por el Evangelio en todo el mundo, niegan la eficacia de este poder sobrenatural que Dios ha dejado establecido y ha prometido para todo aquel que cree en Él en estos tiempos puedan recibirlo. Porque estos son los postreros tiempos que está hablando la palabra de Dios, donde en el libro de Joel 2 dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto sobre mi sierva y sobre mi siervo derramaré de mi espíritu en aquel día. Aleluya. Y eso tiene cumplimiento en estos tiempos. Por eso la iglesia, usted cuando venga a este lugar, no venga a perder tiempo ni a calentar asiento, tiene que venir diciendo, hoy es el día que yo voy a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Hoy es el día que Dios ha prometido, que va a cumplir su promesa en mi vida. Pero quiero detenerme por un instante. Algo que esta mañana muy temprano cuando leí estos versículos me ha llenado de un pensamiento.
En Hechos 8:2 dice, hombre piadoso, Hechos 8:2, está allá arriba de lo que usted ha leído. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y lo entregaba en la cárcel. Mira, hermano, el nacimiento de la iglesia fue algo violento, fue algo que ya estaba luego primero era Saulo, después fue llamado Pablo por este hombre. Cuando no conocía la gracia de Dios, asolaba la iglesia, él era uno de los responsables sobre la muerte de Esteban. Él había dado orden que lo apedree. Y no solamente, hermano, Esteban, sino hombres, niños y mujeres, ancianos. Con solamente nombrar el nombre del Señor Jesucristo, él lo llevaba a la cárcel, lo azotaba, lo apedreaba hasta la muerte. Y asolaba, perseguía. O sea que la iglesia en el nacimiento fue un nacimiento violento, pero ¿sabe qué? Aquellos hombres, hermanos, no se dejaron amedrentar. Esos hombres no fueron, aleluya, movidos por las circunstancias que estaban viviendo en esos tiempos, sino que en medio de sus debilidades tomaron fortaleza. Y decir, Dios nos ha escogido en este tiempo para que pregonemos y llevemos el evangelio más allá de nuestras circunstancias adversas que estamos viviendo. Porque estaban llenos del poder de Dios. Había un sentir en sus corazones, había un amor hacia Dios, había un fuego que lo quemaba por dentro. Y ese fuego era la presencia de Dios en sus corazones, que desafiaron la misma muerte, como dijo el apóstol Pablo. Aleluya, la muerte me es ganancia. No sé qué escogir, si vivir o si morir, porque si muero estoy con el Señor y si vivo puedo predicar el evangelio. Y nosotros en esta mañana tenemos que inyectarse una inyección de fe. Así como hay personas que se inyectan para sentirse bien, contentos, solamente por momentos. La persona que recibe al Señor Jesucristo es feliz por siempre. Las cosas viejas pasan y Dios las hace todas nuevas. Y en estos tiempos las iglesias tienen que renovarse por la gracia de Dios. La iglesia es tan fría, siempre lo voy a decir, falta el fuego de Dios en las iglesias. Falta el fuego de Dios. El libro de los Hechos dice que el viento empezó a soplar y el fuego empezó a caer. Y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y eso es lo que está faltando en las iglesias evangélicas. Hoy las iglesias evangélicas ya nosotros mismos hemos encerrado, quizá en una doctrina fría, apática, que cada día se está hundiendo más. Por eso usted va a encontrar salmistas que cantan y se presentan como sea delante de Dios, aún desnudos se van a presentar, y ese día no está muy lejano, porque la iglesia perdió el rumbo y la dirección de Dios. Pero el Señor Jesucristo, a través de su palabra, quiere marcando un rumbo, aleluya, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Y la iglesia, hermano, en estos tiempos tiene que despertar por el poder de Dios. Tiene que despertar. Ese poder es verdad, ese poder es genuino. Y eso está faltando, aleluya, en las doctrinas de las iglesias, en los seminarios. Aleluya, está faltando el fuego de Dios. ¿De qué vale el hombre estar cargado de títulos? Hoy usted va a encontrar doctor en la palabra de Dios. Va a encontrar maestro en la palabra de Dios. Va a encontrar tanto estudio que la gente, el ego les lleva hasta arriba, y van a universidades y estudian y pasan años estudiando, y cuando salen de esos laboratorios doctrinales, lo único que aprenden es a negar la eficacia de Dios. Es a negar la eficacia de Dios. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, comprada por la sangre del Cordero, lavada por la sangre de Dios, tiene que predicar y anunciar que Cristo viene pronto, que la iglesia tiene que ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, que tiene que ser llena de su Espíritu Santo. Oh, aleluya, porque una iglesia preparada vendrá a buscar nuestro Dios. Usted no se conforme con ser religioso. ¿Cuántas veces la iglesia, por haber dejado las cosas de Dios, entró en una religiosidad? Pero los religiosos, hermanos, no salvan a nadie.
Hay muy buenas prédicas, muy sencillas, muy con puntos y comas, y el que predica se esmera por poner puntos suspensivos, signo de admiración, y sobre un elocuente que las personas puedan escuchar. Pero si no hay poder de Dios, no hay nada. Por más elocuente, no hay nada. Hay ausencia de Dios en las iglesias. Falta el fuego. Falta el fuego, aleluya. Quémame, Dios mío, porque solamente con tu poder, Jesús, podré combatir, podré luchar en este mundo cargado de tentaciones, cargado de maldad. Solamente con tu gracia, Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Los que fueron esparcidos. Pablo empezó una persecución, perseguía, hizo un desbande en medio de la iglesia y empezó a perseguirlo con amenazas de muerte. Y quizás algunos de ellos, hermanos, de estos discípulos, hubiesen podido tener miedo. Entonces se desparramaron, uno para aquí, el otro para allá. Pero mientras ellos iban quizás escapando del apóstol Pablo, ellos tenían un pensamiento en su mente: Pablo me persigue para matarme, pero hay alguno que me prometió vida eterna. Y aunque Pablo me mate, y aunque Pablo me alcance como hizo con Esteban, y aunque lo hagan apedrear y yo muera bajo los golpes de la piedra, voy a predicar a Cristo. Esteban estaba siendo apedreado, estaba siendo muerto, pero aún en su dolor, muriéndose, no cayó la predicación del evangelio. No cayó la predicación del evangelio, porque en Esteban había un poder sobrenatural. En Esteban había algo que lo quemaba por dentro. Dentro de Esteban habitaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adentro de Esteban estaba aquel que murió en la cruz del Calvario. Dentro de Esteban, hermano, estaba el fuego que cayó sobre los 120. Adentro de Esteban estaba aquel que murió en la cruz del Calvario. Estaba lleno del poder de Dios. Y la circunstancia que estaba pasando Esteban no se dejó callar. Porque Esteban amaba al Señor Jesucristo. Estaba lleno de su poder. Pero había un hombre llamado Felipe que descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Había un hombre llamado Felipe, un gran siervo de Dios, un gran evangelista, lo mejor de lo mejor. Descendió a Samaria. Descendió en cualquier barrio de San Miguel de Tucumán. Estaba en la ciudad de Tucumán. ¿Y sabe qué? Felipe pensó para él: aquí estoy en Tucumán y hay un hospital. No me voy a quedar sentado en mi casa. Me voy a levantar, voy a ir a ese hospital, porque hay gente que necesita escuchar palabra de Dios. Sabe que allá hay un barrio, que hay personas que no conocen a Dios y están sumergidas en el dolor, en la tristeza, en el Colmenar, San Felipe, Villa Angelina, Banda de Río Salita, Fidel Valle, San Javier. ¡Ay, Dios mío! Hay gente que necesita escuchar. No me voy a quedar sentado aquí, me voy a movilizar, voy a predicar a Cristo. Porque adentro de Felipe había algo que lo quemaba, que no le permitía estarse quieto. Felipe no era mejor que nosotros, no lo era. En Felipe estaba lleno la unción de Dios. En Felipe estaba ese poder que hoy falta en medio de las iglesias. En Felipe estaba, hermano, ese fuego consumidor, aleluya, que decía Jeremías: traté de sufrirlo y no pude, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ese mismo poder que lo venció a Jeremías, Jeremías dijo: no me voy a acordar más de Dios, no voy a predicar más de Dios, porque estoy pasando circunstancias malas, que no tengo ganas de predicar, no tengo ganas de anunciar. Pero en Jeremías había un fuego, había algo que lo quemaba por dentro. Y ese es el poder de Dios. Por esos pastores que nos están escuchando, por esos ministros que nos están escuchando, por esos cantores, damas, en usted tiene que haber un fuego que lo queme todos los días.
Todos los días tiene que haber. Cuando despiertes, doble sus rodillas y ore. Al mediodía, doble sus rodillas y ore. Y cuando sea la hora de la iglesia, venga a este lugar gozosa a cantar. Lo tiene que quemar, porque si ese fuego no está dentro de su corazón, usted se va a enfriar y ya no va a tener ganas de estar en la iglesia. Porque mire de pastores dejan de predicar, porque dejó el fuego de estar en su corazón. Porque mire de cantantes están cantando, que antes cantaban para Dios y ahora están cantando para el mundo, porque ese fuego que Dios puso en su corazón un día se ha enfriado. El fuego de Dios está escaseando en las iglesias, pero tenemos que encenderlo. Tenemos que encenderlo. El fuego no se va a encender por sí solo. Dice que los 120 estaban orando y estaban en ayuno cuando el viento empezó a soplar y el fuego empezó a caer. O sea que provocaron que ese fuego de Dios cayese. Usted tiene que provocar que ese fuego de Dios caiga en su vida. Usted tiene que provocar cada día, Señor. Oh Dios mío, que cuando usted enciende un fuego, junta carbón, queroseno y madera, y lo aviva y lo amontona y le echa el queroseno, le prende un fuego, aleluya, y empieza a calentarse en el invierno. Y dice, bueno, he provocado este fuego para que me caliente. Eso lo calienta naturalmente, pero el fuego que usted tiene que buscar es espiritualmente, que ese fuego esté dentro de usted, que ese fuego no esté por fuera. Ese fuego tiene que estar dentro de usted, calentándolo desde adentro hacia afuera. Y cuando eso sucede, empieza a suceder cosas maravillosas en la vida del Hijo de Dios. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo, empieza a cambiar. El apóstol Pablo dijo, yo no vivo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Usted tiene que provocar que Cristo more en su corazón. Pastor que me está escuchando, usted tiene que provocar que Cristo more en su corazón. Cantante que están escuchando, tiene que provocar que Jesús ordene su corazón. Las iglesias, aleluya, tienen que provocar que el fuego de Dios caiga en medio de ellos. Y Felipe le predicaba a Cristo. Felipe le predicaba a Cristo. No hay otro a quien predicar, solamente al Señor Jesucristo. No hay otro Dios. Es el único. Cristo se mostró como Padre en la creación, se mostró como Hijo en la redención y se mostró como Espíritu Santo en la regeneración de la persona. Un solo Dios con tres oficios. Y Felipe predicaba a Cristo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia del nombre del Señor Jesucristo? Predicar a Cristo. Predicar, no te canses de predicar, predicar. ¿A quién predicas? A Jesús. Mira que la Biblia, Jesús dice que Él es Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús es Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis dice que Jesucristo es Dios. Por eso Felipe, lleno de la unción de Dios, predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. Y usted, iglesia comprada por la sangre del Hijo de Dios, tiene que predicar a Jesús. Aleluya. Y Dios quiere gente llena de la unción como Esteban. Dios quiere gente llena de la unción como Felipe. Aleluya. Aunque quizás Felipe como hombre pudo haber tenido temor en un momento. Y él dijo, yo también voy a escapar, porque este loco si me encuentra me va a matar, me va a degollar, me va a apedrear. Pablo estaba totalmente sacado fuera de sí y él no tenía piedad por nadie. Pero Felipe dijo, aunque este me persigue, yo voy a predicar. El diablo vino para matar, para destruir, para deshacer toda la obra de Dios. Y el diablo te va a acechar, el diablo te va a querer destruir. El diablo va a buscar de una manera o de otra manera para hacer callar la predicación del evangelio del nombre del Señor. Aleluya, que un día te ha encomendado a ti. Aleluya, Él te va a perseguir, te va a matar, te va a querer destruir. Va a destruir tu familia, tu hogar, tu trabajo. Y tienes 100 números de posibilidades para destruirte. Pero tú tienes que tener un sentir en tu corazón. Venga lo que venga, yo voy a seguir predicando a Cristo. Voy a soportar todo lo que hay en mi vida. Voy a soportar este mal momento que estoy pasando. Pero Dios me va a levantar y me va a restaurar nuevamente. Porque los malos momentos que pasamos no son eternos, solamente son momentos. ¿Cuántas veces nos hallamos en debilidad? ¿Cuántas veces renegamos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces yo mismo he dicho, no estoy preparado para esto?
¿O será que el Señor se ha equivocado conmigo? ¿Por qué no me puedo libertar de ciertas cosas que tengo en mi vida y no las puedo sacar? Y me veo atado muchas veces dentro de mis propios fracasos, de mis propias circunstancias que paso, y me hundo muchas veces en tristeza, en llanto y en dolor de ver que muchas veces fracaso. Pero todas esas cosas, hermano, no lo tienen que aminorar. Son momentos que hay en tu vida, pero si el fuego está en tu corazón, hermano, el apóstol dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en medio de tus debilidades, Cristo usa esas debilidades que tiene para fortalecerte. Cristo usa las debilidades que tú tienes para fortalecerte. El apóstol dijo: cuando estoy débil, entonces estoy fuerte. Dios te bendice en medio de tus debilidades. No te sientas presionado por tus debilidades. No digas: estoy acabado. ¿Cuántas veces me he sentido acabado? ¿Cuántas veces me he sentido destruido? Y renegando de mí mismo. Cuando las situaciones me abrumaron, cuando no sabía qué hacer, cuando no encontraba una salida y veía que estaba rodeado por mis propias debilidades, aleluya. Pero Felipe dijo: estoy pasando todo esto, pero ¿saben qué? Voy a seguir predicando la palabra de Dios. Voy a seguir predicando la palabra de Dios. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mira lo que provoca la decisión de una persona. Mira lo que provoca la decisión de una persona. Felipe dijo: estoy triste, estoy acabado, pero ¿sabe qué? Voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y cuando él se animó a predicar, este hombre lleno de la unción de Dios, vinieron cojos, paralíticos, de toda clase de enfermedades. Y Dios usó a aquel siervo de Dios. Y a través de su prédica esta gente eran libertadas. Y muchos habrán dicho: qué poder que hay en Felipe. Qué poder que es siervo de Dios. Muchas veces el pueblo ignora lo que hay dentro de un hombre, de un predicador. Y solamente mira en el momento del púlpito. Y dice: qué siervo de Dios, qué predicador. Y yo le digo que no quisiera que ninguno de ustedes estén en mis zapatos, como dijo alguien. Porque muchos miran el momento. Pero Felipe había tomado una determinación: voy a predicar la palabra de Dios. Y cuando él predicó, cojos, mancos, paralíticos, endemoniados eran sanados. Eran sanados. No era Felipe el que sanaba, no era Felipe el que libertaba, era el poder de Dios que estaba en ese hombre. Cuando venga a este lugar, venga a llenarse de Dios. Estoy enfermo, estoy atribulado, estoy cansado, pero voy en busca de Dios. Voy a llenarme de Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Allí estoy yo, dice el Señor. Dice que Felipe predicó el Evangelio y predicó el Evangelio. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. La gente unánime escuchaba atentamente. Esa es la diferencia cuando alguien viene con un corazón unánime, cuando viene a escuchar la palabra de Dios atentamente. Atentamente, esas personas que escuchaban atentamente la palabra de Dios eran sanadas, eran libertadas. Los que tenían respeto por la casa de Dios. ¿Cuánta gente va a la iglesia y aún en este lugar? Voy para que me vean. Voy a perder 2 horas, no tengo nada que hacer en la casa, me voy a la iglesia. Y están con su mente leja de este lugar. Y cuando se van de este lugar dicen: Dios no está allá en la iglesia. Pero esta gente vino a escuchar atentamente, escuchaba lo que hablaba Felipe. Usted no seleccione los predicadores para escucharlo. A este lo escucho, a aquel no lo escucho. A Dios no le importa
a quien usted escucha, lo que a Dios le importa si usted está creyendo. Porque la Biblia dice, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Usted no seleccione a los predicadores para escucharlo. Usted crea que la Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios, y por la boca de ese hombre que está predicando siempre va a salir una palabra que me va a fortalecer. Siempre va a salir una palabra que me va a levantar. Siempre va a salir una palabra en la cual yo me pueda fortalecer. Y eso causa cuando uno escucha atentamente la palabra de Dios. Porque las iglesias evangélicas entran en un estado de frialdad, porque la gente va a escuchar un show. Va el gran cantante a escuchar en la iglesia y todos van a escucharlo, el cantante. Pero no van a buscar a Dios. Porque el cantante goza de una cierta fama que la da el hombre, pero que no la da Dios. Entonces vamos a ver conciertos enteros de gente famosas que Dios ni lo conoce, pero gozan de gran prestigio en el ámbito cristiano evangélico. Y pagan entrada para verlo. Pero hay ausencia de Dios. Cantores, por más famosos que ustedes sean, busquen la unción de Dios. Busquen el Espíritu de Dios. Que todos sus cánticos, todas sus aleluya, lo que brote en alabanza al Señor, brote de lo profundo del corazón de Dios, para que la gente se alimente de la palabra de Dios. Ese hueco espiritual tiene que ser lleno por la presencia de Dios. Por eso vamos a encontrar rap cristianos, rock cristiano, balada, todo en nombre del cristianismo, pero nada de Dios. La esencia de adorar a Dios se la perdió, aún de los que predican el nombre del Señor Jesucristo. Aún de los que predican el nombre del Señor Jesucristo. Pero son tiempos de volver a las raíces del Evangelio. Son tiempos de volver a las raíces, aleluya, del Evangelio. Lo que predicaron aquellos grandes siervos de Dios es lo que tenemos que seguir predicando en estos tiempos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo en aquella ciudad? Porque había entrado la palabra de Dios. Porque había entrado a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que antes no había gozo? El mundo no puede tener gozo jamás. Porque el hombre no puede dar gozo a una persona. Seguramente había iglesias en ese lugar. Seguramente había alguien quien predicaba, pero el gozo entró cuando entró Felipe. Porque Felipe era lleno de la gracia de Dios. La gente recibe gozo y alegría cuando va un siervo lleno del poder de Dios y le habla a esas personas. Porque no es la persona la que habla, esa persona está ungida por el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y la gente tiene que ser libertada en estos tiempos de la religiosidad que entró en las iglesias. Tiene que buscar por el poder de Dios. Había gozo en aquella ciudad. Dios tiene poder para cambiar mente y corazones de toda una ciudad. Dios tiene poder para cambiar la mentalidad de un barrio. Dios tiene poder para entrar en las casas y transformar vidas y corazones. La palabra de Dios tiene tanto poder que solamente nombrar el nombre del Señor Jesucristo causa gozo y causa alegría en la vida de la persona. Con solamente nombrar el nombre del Señor causa gozo y alegría. Aún en medio de nuestras tempestades. ¿Cuántas veces en medio de mis circunstancias adversas me despierto cantando himno al Señor, y por más que me haya acostado triste, atado, desesperado, me despierto cantando? No me lo propongo, simplemente me despierto cantando. Cuando me hallo sentado cantando en la cama, llénate de la unción de Dios. Llénate. Solamente así vamos a lograr vencer estas circunstancias que nos acechan.
Solamente así vamos a vencer estos malos momentos. Las iglesias se están dejando dominar por los malos momentos que están pasando. El pastor se deprime, cae en depresión, se enoja consigo mismo y dice: no estoy capacitado para nada. ¿Será que Dios se ha equivocado conmigo? Y muchas veces se ve frustrado, muchas veces no le ve solución para su vida. ¿Cuántas veces esos pensamientos vienen también a mi mente? Por eso la iglesia tiene que ser llena del poder de Dios. Jeremías dijo: maldito el día que he nacido. Elías dijo: no soy mejor que mis padres, mátame, Señor. Porque como hombres muchas veces nos vemos frustrados. Como hombres muchas veces no hallamos qué hacer. Como hombres muchas veces nos deprimimos y decimos: Señor, Dios mío, te has equivocado conmigo, Jesús, te has equivocado. Quizá hay otro mejor que yo. Hay otro mejor que yo, Señor, más entregado, más santo, más puro, que no tiene malos pensamientos, que no tiene malas actitudes, Señor. ¿Será que no hay otro mejor? Pero hermano, Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti. Pastor que me estás escuchando, Jesús te ha elegido a ti. Cantante que me estás escuchando, Dios te ha escogido a ti. Hermana, Dios te ha escogido a ti. Hermana Dorca, jóvenes, Dios lo ha escogido a ti. En medio de tus adversidades, Dios te ha mirado desde el vientre de tu madre y te dijo: tú eres mi hijo. Yo te voy a llenar de mi gracia. Yo te voy a llenar de mi poder. Y cuando estés mal, cuando estés pasando situaciones, yo te voy a sostener. Yo te voy a levantar. Yo te voy a ungir. Yo te voy a llenar del poder de mi gracia. No te dejes vencer por las circunstancias. No te dejes vencer por las circunstancias. Dice que eran sanados. Hay enfermedades naturales y hay enfermedades espirituales. Muchas veces decimos: bueno, me duele la cabeza, me duele el brazo, necesito una sanidad corporal. Pero hay enfermedades espirituales, hermanos, que son mucho más importantes. ¿Y cuántas veces estamos enfermos espiritualmente? ¿Cuántas te has detenido a pensar qué enfermedad la que yo tengo? Me veo bien, me baño, me pongo un traje, vengo a la iglesia, le sonrío a todos y todo está bien. Y muchos dicen: qué fortaleza que tienes, hermano, qué bien que está en la presencia de Dios. No le pasa nada, todo está bien. Y muchas veces tenemos que fingir una sonrisa. Muchas veces tenemos que abrazar a alguien cuando estamos totalmente destrozados. Porque hay una enfermedad espiritual que muchas veces no lo queremos aceptar. No lo queremos aceptar. Pero Dios sana las enfermedades físicas y también sana las enfermedades espirituales. Enfermedades espirituales son muchas. Las malas intenciones, los malos deseos, el odio, el rencor, la avaricia, que eso no se notan a los ojos, delante de los ojos de una persona, pero Dios sabe que está dentro de nosotros. Dios sabe que está dentro de nosotros, que estamos cargados de odio, de rencor, de avaricia. Y muchas veces lo disimulamos con una buena corbata, un buen saco y una sonrisa. Pero esa enfermedad persiste dentro de nosotros. Pero en esta mañana podemos ser libertados. En esta mañana podemos ser libertados. Líbrame, Señor. Oh, Dios mío, líbrame, Jesús. Yo soy tu siervo, Señor. Libértame, Dios mío. Sácame esas cadenas que me atan. Libértame, mi Dios. Había gran gozo en aquella ciudad. Cuando salgamos de este lugar vamos a salir cantando una canción. Va a entrar gozo, va a entrar alegría. No escondas nada. Dile: Señor, esto es lo que me pasa. Tengo odio, tengo rencor, tengo malos pensamientos, tengo malas actitudes. Sáname, Dios mío, sáname.
Podemos ser sanados. Pastor puede ser sanado. Cantante puede ser sanado. Hermanas pueden ser sanadas. Podemos ser libertados, perdonados de nuestros pecados. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Había un hombre, había un mago, había un hechicero llamado Simón, que lo tenía entretenido a los samaritanos. Lo había engañado por mucho tiempo, haciéndose pasar por algún grande. Y en cada pueblo de todo el mundo hay un hechicero, en todo lugar, que ejerce la magia y lo entretiene a las personas alejadas de Cristo. Si usted recorre Santiago, San Miguel de Tucumán, Corrientes, va a encontrar que en cada lugar se adora un santo diferente o una imagen diferente. Y la gente lo venera al brujo, y diciendo: ese hombre está lleno de Dios, porque me ha sanado, me ha libertado. Y miles corren a ese lugar. Yo mismo fui a visitar a uno cuando estaba totalmente alcoholizado y quería ser libre. En Santiago quería ser libre y no podía. Entonces recurrí a los brujos con unos amigos. Y después que lo visité, ese hombre tomaba 10 veces más. Pero la solución estaba a 10 cuadras de mi casa, donde se predicaba el evangelio de salvación del alma. Entré una noche totalmente en estado de borrachera, y cuando salí de ese lugar estaba totalmente sano. En este día usted va a ser sano por la palabra de Dios. En este día usted va a ser libertado por la palabra de Dios. Nunca volverá a ser el mismo. Algo va a cambiar en usted. Algo va a cambiar en usted. Aleluya, algo va a cambiar. Algo va a cambiar, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. El diablo no lo engañará más. El diablo vino a matar, a destruir, a deshacer la obra de Dios. Pero Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Dice que a este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Hoy los brujos están por medio de la televisión, las revistas, hacen conferencias. Antes se escondían para ejercer la magia. Ahora no, ahora hacen propaganda por radio, por televisión, hacen congresos. Y en cada barrio rinden culto a Satanás. Y mucha gente cae engañada y no saben que está siendo engañada por el mismo diablo. Y lo tienen como grandes personas. Por eso es necesario predicar a Cristo. Por eso es necesario llevar la palabra de Dios. No te avergüences de predicar, de anunciar. Ayer estábamos con el pastor Luis en San Javier, y se acerca una hermana y me dice: hermano, yo me voy a bautizar. Estoy desesperada porque tengo compañero de trabajo y no sé qué hablarle. Deseo hablar la palabra de Dios. Deseo decir: no hay yo qué, no me encuentro capaz. Pero quiero crecer en la palabra de Dios, para que yo pueda llevar a mis compañeros de trabajo la palabra, a mi familia. Quiero bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el mundo está siendo engañado, aún por las falsas doctrinas evangélicas. Están siendo engañados. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Lo único que liberta es la verdad del Señor Jesucristo. Lo único que liberta es la palabra de Dios. Lo único que causa gozo, causa alegría, es la palabra de Dios. El único que nos levanta de nuestro estado, aleluya, deprimente que tenemos muchas veces, y nos lleva a un estado de felicidad, es la palabra de Dios. No hay otra. Dios lo ha diseñado así. Alaba al Señor desde que amanece hasta que anochezca. No te canses de alabar al Señor Jesucristo. No te canses de alabar, porque hay gente, millones de gente alrededor del mundo entero, que adora a Satanás, que adora a los hijos del diablo.
En cada esquina de cada barrio hay poderosos predicadores de Satanás que venden droga, que venden alcohol, que venden toda clase de maldad. Aleluya, y lo adoran. Allá hay alguien que vende droga, todos vamos a comprarlo, todos vamos, y dicen, espero que tenga, porque tengo una ansia, tengo unas ganas de consumir, pero no tengo dinero. Si no tengo dinero, voy y robo a alguien, pero voy a comprarlo. Si así el cristiano buscara la gracia de Dios con desesperación, esta gente con desesperación va a comprar alcohol, va a comprar drogas. Saben que eso le va a causar la muerte, pero van y lo compran. Y usted reniega cada vez que tiene que venir a la casa de Dios. Usted reniega. Estoy harto de estar en la casa de Dios. Estoy cansado. Ya no me importa lo que predican. No le presto atención. Canten lo que canten, digan lo que digan, no me importa. Pero aunque le importe o no le importe a usted, Jesús va a regresar lo mismo. Aunque Villafañe esté dentro de la iglesia o no esté en la iglesia, Jesús va a regresar lo mismo. Él no va a decir, oh, Villafañe no está, voy a esperarlo 2 o 3 años más. Cuando Villafañe quiera, yo voy a regresar. No, Él va a regresar lo mismo. Lo que tiene que hacer cuando venga usted a este lugar es escuchar atentamente la palabra de Dios. Atentamente. Le guste o no le guste, tiene que tener reverencia a la palabra de Dios. Tiene que tener reverencia a la palabra de Dios. Estaban atónitos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mira lo que provoca la predicación. Mira lo que provoca la decisión de un hombre en medio de sus circunstancias adversas. Él no predicó cualquier cosa. Él se llenó de la unción de Dios. ¿Y a quién predicó? Predicó a Cristo. Llénate. Llénate. Va a venir día que la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Llénate de Dios. Y aunque tú digas, no sé qué decir, no sé qué hablar, no sé qué voy a decir cuando esté delante de personas, si estás lleno de Dios, vas a empezar a hablar sin que te des cuenta, porque la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás lleno de Dios, vas a hablar de Dios. Si estás lleno del mundo, vas a hablar cosas del mundo. Si estás lleno del mundo, vas a andar casa por casa, llevando chismes, llevando cuentos, llevando divisiones, pleitos y contiendas. Pero si estás lleno de Dios, va a entrar en un hogar, vas a llevar la palabra de Dios y le vas a decir a esa hermana, a ese hermano, vengo a compartir la palabra de Dios. Podemos orar. Podemos orar y verá que la oración de fe liberta a la persona que está en cautividad. Liberta a la persona que está atribulada, cansada, desahuciada. Cuando Felipe predicó a Samaria, ¿a quién le predicó? Le predicó a Cristo. Y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Que nadie quede sin escuchar la palabra de Dios. Nadie. Nadie quede sin escuchar la palabra de Dios. ¿Le has hablado a tu vecino alguna vez? ¿Le has hablado a tu vecino? ¿Le has hablado a tus familiares? ¿Te reúne con tus hijos a hablar de la palabra de Dios? ¿Lo estás instando a tu hijo a creer en la palabra de Dios? Dice que Felipe predicaba a Cristo en Samaria. Felipe había entrado a Tucumán y fue a una plaza y repartió folletos
Crean en el Señor Jesucristo. Allá en Villa 9 de Julio, cerca del cementerio, está la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Predicaba Felipe y entregaba folleto. Vayan a ese lugar porque ahí se lo predica el Señor Jesucristo. Vayan a la banda de Jerusalén porque ahí se está predicando a Cristo, anunciaba Felipe. Vayan a Santiago, al Chacral, porque allí se está predicando la palabra de Dios. Vayan al barrio Sibanto porque ahí se está predicando la palabra de Dios. Vayan a escuchar la palabra de Dios. Vayan a escuchar la palabra de Dios. No se queden en sus casas sentados, renegando, llorando, derrotados, tristes y vacíos. Busca a Jehová en todo tiempo. Busca a Jehová en todo tiempo. Busca a Jehová, predica la palabra de Dios. También oyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía estaba atónito. El mismo mago, el mismo hechicero había creído a la predicación de Felipe y fue y dijo: Felipe, bautízame. ¿Sabe por qué? Porque hasta este día he engañado a toda esta gente. Pero ese poder que está en ti me ha convencido. La palabra que has predicado me ha convencido. Y yo creo, yo quiero bautizarme, Felipe. Yo quiero bautizarme, bautízame. Aunque soy hechicero, soy mago, tengo influencia sobre esta gente, pero hay un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo de Nazaret. Aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Yo creo que Él puede perdonar mis pecados. Yo creo en Él y voy a dar mi vida. Voy a convertirme al Señor Jesucristo. Estaba atónito. Pero cuando los apóstoles que estaban en Samaria, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y esto es algo muy importante. Ministro que me estás escuchando en esta mañana. Cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, la iglesia estaba en comunión. La iglesia estaba unánime en oración y en clamor. Y dijeron: en el Sibanto se está predicando la palabra de Dios. En el Chacral se está predicando la palabra de Dios. En San Javier se está predicando la palabra de Dios. Vamos a enviar hermanos que amen la obra de Dios. Que no miren las circunstancias que están pasando. Que no miren los problemas internos que ellos tienen. Que no miren si tienen dinero, tienen calzado, tienen zapatos, tienen pantalones. Que simplemente amen la obra de Dios. Y cuando alguien ama la obra de Dios, no mira la fachada externa que tiene, sino lo externo, de lo profundo del corazón. Si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y hay gente que mide por lo que tiene para servir a Dios. No tengo auto, no puedo ir. No me ofrecen una buena comida, no voy a ir. No me pagan el boleto, no voy a ir. Mi señora me ha retado, no voy a ir. Mis hijos no me quieren, no voy a ir. Porque yo me llamo Raúl Villafañe y soy una persona muy delicada. Entonces me tienen que dar lo mejor de lo mejor. No, Raúl Villafañe no es una persona delicada, es una persona que simplemente no conoce a Dios. Porque no es lo que se predica, lo que se habla, es lo que se siente, lo que se hace. Porque hablar en el momento de pararnos a este lugar o cualquier lugar, queremos expresar algo que no somos, algo que no lo sentimos. Tenemos una fachada externa y esa fachada muchas veces dice qué entregado es. Cómo habla, cómo predica, cómo enseña. Pero hay algo por dentro nuestro que dice no es así.
Cuando alguien viene y me dice, yo amo al Señor con todo mi corazón y veo que no hace nada por la obra de Dios, no lo escucho, no me interesa lo que me diga. Nunca me voy a dejar tomar por ese espíritu que hay en esa persona. ¿Cómo amo al Señor? Pero no está nunca en la iglesia. Estoy dispuesto a todo, Señor. Pero viene una vez al mes a la iglesia. Y si le dice, estamos por hacer algo para la obra de Dios, empieza a poner peros. Tiene que ir para allá, no puedo. Tiene que hacer esto, tampoco puedo. Pero dice que Pedro y Juan eran principales de la iglesia y lo mandaron. Vayan, porque en Samaria se está predicando la palabra de Dios. Es necesario que vayan. Póngase de pies. Dice que fue Pedro y Juan fueron a Samaria. Quiero que pasen todo aquí adelante. Pasen todo aquí adelante.